Don Jimmy, su micrófono. Ok, gracias, gracias a él. Buenas noches, queridos hermanos. Es una alegría, una vez más, vernos por este medio y seguir analizando las escrituras de una manera pues práctica, teórica, y a la verdad, el ánimo más fuerte que nos da es Cristo a través de su Espíritu y de mantener esta unidad como hermanos. Algunas iglesias congregados por este medio para fortalecer nuestro conocimiento y también llevarlo a la práctica, y así pues poder ser mejores siervos e hijos de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? En esta noche vamos a ver el tema de la conclusión. Recordemos que ya con este tema hemos ya estructurado todo ese bosquejo bíblico para que ustedes se animen a formar, a forjar ese tema, ese bosquejo textual, y poco a poco vamos a ir viéndolo. Y creo que después de esta clase tenemos también, o en esta clase también creo que vamos a ver un porcentaje de uno de los bosquejos que se hacen comúnmente. Pero ¿cuál es el ánimo? El ánimo es que ustedes ya vayan trabajando en ese estudio bíblico o en ese mensaje bíblico para que lo manden por grabado y para nosotros poderlo analizar y animarles a seguir adelante, ¿sí? En primera instancia, le agradecemos a cada uno de ustedes por estar presente, y en segunda instancia, por haber trabajado en sus tareas, las cuales han sido recibidas con agrado y también han sido de ánimo para los que estamos aquí conectados y los hermanos pues que tuvimos esta iniciativa de proveerles unas herramientas a ustedes para que se sigan preparando y sigan sirviendo en el ministerio que ustedes están siendo cargos. Bienvenidos a todos. Sí, tenemos personas invitadas. Es un espacio maravilloso donde todos aprendemos, ¿sí? Vamos a poner atención, recordemos, debemos tener una Biblia a la mano, tenemos que tener un cuaderno de notas, y porque también al final hay tareas, ¿sí? Vamos a poner mucha atención, vamos a dar el primer paso a nuestro hermano Eric, quien tiene la parte teórica. Seguido tenemos a nuestro hermano Gerardo, quien tiene la práctica, y es ahí, ¿sí? Que a su vez estamos casi concluyendo, pero ¿qué quiero decir con esto? Que estamos ya en las últimas clases, y lo que queremos hacer notar es que también queremos una última clase para tratar unos temas de consejos, pautas, y también poderles brindar un certificado a las personas que sean conectados con nosotros, ¿sí? Es una última clase la cual vamos a estar tratando para despejar ciertas dudas, para poder conversar sobre los temas que hemos tratado y a su vez, pues, seguirnos fortaleciendo. Yo creo que después de que terminemos el curso, el grupo de WhatsApp creo que va a seguir para cualquier inquietud que se pueda suscitar a futuro, o a su vez para ver si damos un curso también de hermenéutica o más profundo de lo que estamos viendo aquí, para seguirnos preparando. Pero vamos a tener una clase extra al final, de las cuales pues en la cual vamos a seguir tratando un tema que es despejar ciertas dudas, pero al final pues para hablar también de ese certificado que nos hemos comprometido con ustedes. Mis queridos hermanos, gracias por estar aquí. Yo voy a hacer una oración para dejar que Papito Dios nos acompañe en esta linda noche, y posterior a esta oración vamos a darle paso a nuestro hermano Eric. Queridos hermanos, acompáñenme en orar, por favor. Papito Dios que está en los cielos, permítanos llegar al trono de su gracia, no por nuestros méritos, sino por los de su Hijo amado Cristo Jesús. Bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a los invitados. Papito bueno, gracias por acogernos en su presencia a través de su Espíritu y brindarnos, mi Dios, este tiempo para poder escudriñar su palabra, prepararnos, mi Dios, en un conocimiento para llevarlo a la práctica, y así, Padre, poder permitir en nuestras vidas de que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo, mi Dios, de esa manera espiritual, de poder crecer, Padre, y llegar a esa madurez como el Padre lo fue en esta tierra, conllevando un ministerio maravilloso de la reconciliación. Y Padre, pues, gracias por permitirnos ser parte de un reino espiritual. Permítanos en esta noche honrar y glorificar su nombre con lo que vamos a hacer. Y gracias, Padre, por permitirnos tener esta unidad, esta familiaridad, Padre, de la cual nos caracteriza como cristianos. Gracias por perdonar nuestros pecados, que inconscientemente, Padre, lo cometemos.
Y mi Dios, pues gracias también por permitirnos estar en los ministerios. Realmente solo usted hace posible que nuestras vidas tengan un sentido en este mundo. Y gracias, Padre, porque su Hijo amado, Cristo Jesús, un día ofrendó su vida por cada uno de los que estamos aquí presentes y también por nuestros hermanos en Cristo y también por la humanidad. Papito bueno, queremos ser sus siervos útiles dentro de su reino, mi Dios, dentro de su obra, dentro de su iglesia. Permítenos prepararnos con diligencia. Permítanos, Padre, llevar a la práctica todo lo que conllevamos a través de este curso, mi Dios. Gracias por mis hermanos, gracias por las iglesias donde asisten y gracias, Padre, por bendecirlos. Y mi Dios, sea usted quien administre este tiempo maravilloso de estudio. Quedamos en sus manos. Gracias por bendecir a nuestro hermano Gerardo y Eric. Acompáñalos, mi Dios, con su espíritu también y que puedan ellos recordar todo lo que han estudiado, Padre bueno. Y nosotros que vamos a escuchar, permítanos estar atentos para guardar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos la palabra que va a ser manifestada. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermano Eric, quedamos con usted. Amén. Gracias, Jimmy. Gracias, Gerardo, por tener aquí lista la plataforma. Bueno, sean todos bienvenidos. Vamos a compartir esta noche pantalla. Vamos a dar un poco de, vamos a recordar lo que hemos visto hasta aquí. Lo que estamos viendo para recordar es el arte o la ciencia que algunos llaman de preparar un mensaje, preparar un sermón. Eso es la homilética. Mira, el arte o la ciencia de preparar un sermón. Y ya hemos visto varias partes que podemos dividir nuestro mensaje y poder ordenarlo. Hay muchos consejos que hemos dado hasta aquí y hemos hecho bastantes prácticas con Gerardo y eso nos va abriendo un poco el panorama, nos va abriendo un poco el entendimiento de cómo poder hacerlo. Y dijimos que este espacio era para quien quería aprender y que estaba abierto a hombres y mujeres, porque a veces hay damas que enseñan a niños o pueden incluso en su propia lectura poder hacer un pequeño mensaje tal vez para compartir con otros, y también sirve para eso, no solamente para que las personas que van a predicar frente al púlpito lo ocupen, sino para en todo estos casos de clase bíblica o predicación. Bueno, dijimos del principio, ¿ya? Que teníamos que ver todo esto como una construcción, que estamos construyendo. Y mire, y como dijo Jimmy, ya esta es la cuarta clase, vamos a tener 3 clases más, ¿ya? Teníamos programadas 6, pero una 7 para poder terminar algunos detalles y también tener un cierre de la clase. Y poder seguir adelante. Entonces, dijimos que estamos construyendo esto. Ya vimos cómo encontrar un tema, que teníamos que tener nuestro propósito, que el propósito era muy importante. A veces tenemos un propósito de querer predicar algo, dar un mensaje, o a veces, muchas veces, estamos leyendo nuestra Biblia, estamos leyendo algo y se nos ocurre un mensaje. Podría ser esas dos formas. Entonces podríamos también, cuando tenemos ese propósito que queremos dar un mensaje, podemos colocarle un tema, siempre basado bíblicamente, y después hacer nuestra introducción. Vimos las formas como hacer la introducción, vimos cómo hacer el cuerpo de un sermón, de un mensaje, cosas que nos recomendaban, cosas que nos podían ayudar a tener muchas más ideas, a abrir un poco, como dice Jimmy, el panorama, abrir un poco las perspectivas de cómo hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va su construcción? ¿Cómo ha encontrado? Porque a veces cuando uno ingresa a aprender algo, quiere aprender todo de un viaje, quiere aprender todo de una sola vez, pero no. Dijimos que esto íbamos a construir y ya estamos hoy día ya terminando lo que es más o menos el orden que queríamos presentar, y las próximas 2 clases vamos a enfatizar más en el sermón textual, el expositivo, el narrativo biográfico. Vamos a dar algunos tips, algunos consejos, ¿ya? Pero con esto
podría ser muy fácil de ustedes poder armar un mensaje. Esperamos que vaya bien y que a medida que pasa el tiempo pueda ser un buen constructor. Constructor no de casa, sino constructor de mensajes, constructor de algún estudio. Y ese es nuestro propósito, dar herramientas. Dijimos también al principio que nosotros estamos aprendiendo muchas cosas. Tal vez ahora cuando nos sentamos en nuestra silla y vemos los mensajes el domingo, tal vez vamos a verlos con otros ojos. Porque ya tenemos idea de cómo hay que estructurar un sermón, cómo hay que estructurar un mensaje, pero dijimos del principio, recuerde, ser misericordioso. Cuando uno escucha la palabra de Dios, por más que uno sepa, uno siempre saca algo bueno. Y uno tiene que ser así. Entonces, recuerde, tener humildad y también tener misericordia cuando usted escucha a otras personas o a otros hermanos predicar. Aunque usted sepa que tiene que llevar un orden y que a lo mejor usted lo podría hacer mejor, pero siempre mire con misericordia y úselo sabiamente. Ahora, recordar un poquito de la clase pasada. Vimos forma de hacer divisiones, cómo encontrar nuestros puntos mayores. ¿Se acuerdan? Mira, el grueso de nuestro mensaje, ¿cuál podría ser? Podemos hacerlo con preguntas, y me gustó, el hermano que hizo por ahí presentó con preguntas. Está muy bien. Los otros hermanos también hicieron muy buen trabajo. Les felicito. Por pregunta, por división natural, o sea, por el mismo texto, por los 3 pasos, mira, que ya vimos la semana pasada, por comprobar una proposición, algo que yo pregunto o afirmo y lo compruebo, por el significado de alguna palabra, por el estudio de una palabra, o por el tiempo, línea de tiempo. Que podemos ver, esto se presta más para los sermones tal vez biográficos. Mira, damos el ejemplo de Moisés. Mira, Moisés, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, o sea, fuera de Egipto, y 40 años sacando al pueblo de Israel. Bueno, el cuerpo del sermón está formado por puntos mayores o divisiones o proposiciones. Seguidamente de subpuntos, eso lo tenemos claro. Y es lo que presentamos acá. ¿No es cierto? Encontramos el tema, ya dijimos cómo podía encontrar un texto bíblico, la introducción. Nuestro propósito que cuando nosotros ya aprendamos a hacer ya más rápido, a lo mejor nuestro propósito va a estar aquí, y tal vez no lo tengamos que escribir, pero si lo quieren seguir escribiendo no hay problema. ¿Ya? Y después teníamos los puntos principales, los subpuntos, ¿ya? Y terminamos con una conclusión. Recuerden, a diferencia tal vez de una charla o algo informativo, nosotros con nuestro sermón queremos lograr algo. ¿Ya? Porque si no sería una charla informativa más, otra cosa más de solamente de información, pero sí, con lo que queremos plantear a nuestros hermanos, ya sea evangelístico, edificación, estudio de algo, tendríamos que tener alguna cosa de acción para quienes nos oyen. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que está marcado con rojo ahí, lo que es la conclusión. ¿Cómo vamos a terminar nuestro mensaje? Y vamos a tener algunas cosas interesantes aquí. Entonces, el objetivo de una conclusión, ¿ya? Cuando concluimos, ya dijimos todo lo que queríamos decir, el objetivo de la conclusión es lograr que nuestros oyentes tomen una decisión. Es la parte del sermón con que un buen predicador coloca el broche de oro a lo que ha predicado. Se dice que las personas recuerdan con mayor facilidad la primera impresión. ¿Se acuerda que dijimos? La primera impresión es importante, la puerta de entrada, la introducción, y la última, que sería la conclusión. Se debe tomar el tiempo debido para poder elaborarla y no dejar que la conclusión sea algo sin importancia. Así como dijimos, mira,
La introducción tal vez la pueden hacer al último, la pueden ir haciendo igual al principio, eso, pero tiene que ser trabajada, tiene que ser pensada. Entonces, la conclusión, ¿ya? Cuando terminamos nuestro mensaje, vamos a concluir la conclusión. El objetivo de una conclusión es lograr que nuestros oyentes tomen una decisión. Es la parte del sermón con la que el buen predicador coloca el broche de oro a lo que ha predicado. Yo me acuerdo que una vez, hace tiempo, había hecho un sermón, pero que no revelé mi, como decíamos, alguna forma de hacer, no revelar de qué estaba hablando, pero estaba diciendo muchas cosas. Entonces al final revelé de qué estaba diciendo, qué es lo que estaba hablando, por mientras tenían la atención, y un hermano me supo decir, al final te entendí, al final pusiste el broche, o sea, abrochaste todo, ¿ya? Como que todo terminó bien. Mira, por eso es importante empezar bien, también hacer buenos puntos, también eso es importante, y también terminar bien, todo es importante. Una de las características que ustedes ven en cualquier cosa, ya sea en deporte o en otras actividades, lo importante es presentar y estar pendiente de cada detalle y hacerlo bien. Hacerlo bien todo. Entonces, ¿cómo debe ser una conclusión? ¿Cómo deberíamos terminar nuestro mensaje? Una conclusión debe ser breve. Este punto, muchos caen en el error de extenderse demasiado. Esto por enfatizar demasiado lo que quería decir, o por repetir lo mismo una y otra vez. Yo sí les pregunto aquí, y no quiero que me alcen la mano y no me responda, es una pregunta retórica. ¿Quién aquí no ha escuchado a alguien que dijo que iba a terminar, y me incluyo a mí porque algunas veces he cometido ese error, de que voy a decir, para concluir, para terminar, y no termino nunca, y me quedo dando vueltas y vueltas, y a veces en la conclusión se va a otra parte? Como dijimos, no. En la conclusión hay que centrarse, no perder el objetivo, tampoco irse para el bosque. Uno se puede ir para el bosque en la introducción, se puede ir para el bosque en los puntos, o cuando ya termine en la conclusión. Así que también, mira, si va a decir que va a terminar, termine, porque van a estar, ya va a terminar, le ponemos más atención, y no termina nunca. No, eso es también. Hay que terminar con una conclusión breve. No sé cuánto puede demorar, ¿qué? Unos 5 o 6 minutos, unos 10, a más reventar, pero ser breve. Se debe ser diligente en preparar una buena conclusión, lo que les decía. Es cierto que el predicador de la palabra de Dios planta la buena semilla, pero también es cierto que un buen agricultor prepara todo para plantar de manera adecuada la buena semilla. Y esto lo aprendí solamente por mirar. Si usted prepara algo bueno, y usted va a tener buenos resultados. El agricultor prepara la tierra, pone el arado, ya mueve la tierra, la deshierva, echa la semilla, esta semilla crece, pero después tiene que desmalezar, cuidar, y si no ha llovido, regar, y hacer todo ese cuidado. Entonces, nosotros, ¿cuánto más en nuestra conclusión deberíamos preparar con cuidado, con esmero? También una conclusión debe ser positiva. No se debe terminar con aspectos negativos. Aunque se haya mencionado en su mensaje algo negativo, terminemos positivamente. Dar la esperanza y afirmar los corazones en las verdades de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que centrarnos. Mira, sean positivos, pero céntrense en la palabra de Dios y en dar cosas positivas a los hermanos. No estoy diciendo positivismo, sino dar cosas positivas a los hermanos. Una conclusión debe ser positiva. Se debe tener en cuenta la congregación en donde se predica y sus oyentes. Y hablamos un poquito la otra vez algo. Si voy a concluir, yo tengo que tener en cuenta, mi audiencia.
¿A quién estoy hablando? ¿Y cómo son estos hermanos? Tal vez le puedo preguntar a los predicadores. Si sé algo, puedo ocuparlo tal vez. Si no sé mucho, tratar de concluir de la manera más común y que todos me puedan entender. Si yo tengo un lenguaje muy alto o muy educado, tal vez, o muy técnico, tal vez no me van a entender. La mejor manera que todos me entiendan es poder decirlo con las palabras más sencillas que me pueda entender hasta un niño pequeño. ¿Ya? Ese sería, mira, tomar en cuenta la congregación. Pero sí, es siempre mejor que, mira, hacer lo más sencillo que me puedan entender, del más viejito, el más grande, hasta el más pequeño. Otra cosa, no terminar exageradamente en forma humorística. La conclusión es algo importante y por tanto se debe eliminar la exageración del humor de ella. Aunque con un buen tino se puede usar el humor sin caer mal y ser grosero. ¿Qué me refiero con esto? ¿Ya? Nosotros debemos tener el debido respeto donde estamos y el debido respeto a nuestra audiencia. Y sobre todo esas cosas, el debido respeto a Dios. Que si estamos en un mensaje bíblico, vamos a tener el respeto a Dios, ¿ya? De poder hablar lo correcto. Esto no quiere decir que voy a hacer una tumba y sin moverme y serio, que no, yo puedo sanamente tener un poco de humor, o tener algo de humor y poder usarlo. Eso está bien. Pero ya al ser exageradamente, empezar a contar chistes, historia, o tal vez ya se va a volver otra cosa. Entonces debemos tener ese respeto a nuestra audiencia y sobre todo a Dios. Lo que les venía mencionando, pedir a los líderes de la congregación su ayuda. Lo más sabio es preguntar, mira, ¿qué te parece que podría predicar? ¿Qué te parece qué mensaje? Yo estoy diciendo a veces de pronto, en algunas, más encima en esta época, nos pueden invitar a predicar por Zoom. ¿Ya? O estamos predicando en Zoom o estamos predicando en directo. Y de repente nos invitan a otro lugar a compartir con los hermanos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Ya? Preguntarle a los hermanos. Alguien me dijo, ¿por qué le preguntas tú? Predícanos. No, pero mi consejo es, mira, pueden pedirle, porque ellos le pueden dar algunos indicios de qué podría ser bueno. Bueno, si ya los líderes le dicen, ve lo que tú sea mejor y lo que está en tu corazón, predícalo. Bueno, ya es otra cosa. Pero mi consejo sería preguntar. Es muy recomendable para la conclusión variar la manera de concluir, valga la redundancia, ¿ya? De cómo concluimos. Si concluimos siempre de la misma manera, ¿qué va a pasar? Y todas las veces de la misma manera concluyo, o de la misma manera, entonces ya me van a conocer. ¿Ves? Tenemos varias herramientas para terminar y empezar de distintas formas. Dios nos da la inteligencia y las herramientas para hacerlo. Así que, para que no se aburran los hermanos, concluya de maneras diferentes. Entonces, consideraciones. Estas son consideraciones para la conclusión, ¿ya? O como consejos, ¿ya? Debe ser breve, preparado con tiempo, debe ser positiva, considerar su audiencia, no exagerar el humor, hable con los líderes, variar siempre la conclusión. Esa podría ser las consideraciones, mira, básicas. Como hemos dicho, no es una regla, mira, tengo que ocupar esta forma. Pueden haber muchas más, ¿ya? Pero siguen los consejos de forma general. Ahora, ¿cómo hago conclusiones? ¿Cómo yo las escribo? ¿Cómo yo las elaboro? Y ahora vamos a ver algunas formas de cómo terminar una conclusión. ¿Ya? Una forma que puede ser muy fácil de hacer, que se puede hacer una recapitulación breve de los puntos del mensaje. ¿Ya?
Si yo tuve un punto 1, punto 2, punto 3, yo los vuelvo a mencionar y a decir algo. Puede ser una forma. También podemos terminar con una deducción. Siguiendo el orden lógico de los argumentos que hemos presentado en nuestros puntos, de nuestro mensaje o del sermón, con esto podemos hacer un llamado a aplicarlo en nuestras vidas y tomar una decisión sobre lo que se estaba tratando. Tal vez si yo presento a Cristo como el Hijo de Dios y presento todas las pruebas, digo, mira, entonces, de lo que hemos presentado, ¿quién es Jesús? Como cuando Jesús preguntó a sus apóstoles, ¿quién creen que soy yo? Y Pedro contestó, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ya? También podemos terminar con aplicaciones prácticas. Con esta forma podemos dar consejos o sugerencias para poder ser aplicadas en la vida diaria. Mira, presentamos nuestro mensaje, presentamos lo que queríamos enseñar y presentamos aplicaciones prácticas. ¿Cuáles aplicaciones prácticas? Cosas que nosotros como cristianos podemos hacer. Tal vez desafiar a los hermanos en que tengan una meta, o desafiar a los hermanos que puedan hacer un compromiso personal, pero solamente ellos para que ellos puedan cumplirlo. Puede ser. La otra, hacer una invitación, terminar con una invitación. Puede ser un llamado a un compromiso personal o un desafío a los oyentes. Esto puede ser aplicado a los creyentes como también a las visitas en conversa en ese momento. Por una invitación, alguien está predicando y ha hablado del Hijo de Dios, ha hablado del Evangelio. Y alguien, al terminar, como concluir, quiero invitar a que a los que quieran conocer más del Señor, a los que quieran conocer más de lo que he hablado esta mañana, puedan acercarse y hablar conmigo o hablar con las personas que tenemos designadas. Puede ser una forma. ¿Ya? Haciendo una invitación, mira, nosotros mostramos nuestro mensaje y al concluir, ya dijimos todo, pero ahora quiero terminar con una invitación. También podemos concluir con una exhortación breve. Se puede apelar a las motivaciones de las personas. Y ya vimos un poco esto en clases anteriores y pueden volver. En sus notas está esto, así que pueden volver y buscarlo en las notas que hemos compartido. ¿Ya? Una exhortación breve. Con una ilustración. Con una ilustración podemos concluir que muestre la idea de lo que se está hablando y sirve para poder ser recordado con facilidad a los oyentes. Me acuerdo que alguien usó, en una clase de jóvenes usó, y yo sé que algunas partes lo han usado, usó un vaso de agua limpia y un vaso de agua sucia. Y mostraba la relación del pecado y cuando se estaba con Dios y puro, y vertía un poco de agua sucia en el agua clara. Y esto la ensuciaba. Esto puede ser una forma de ilustración. Otra forma de ilustración, ¿te acuerdas que hablamos también? Que puede ser, mira, mostrar una plomada. Si estábamos hablando algo de plomada y que todo estuviera correcto y aplicar ese pasaje que dice, mira, que Dios puso la plomada y lo halló que estaban mal. Podemos usar cualquier otra cosa que nos ayude a ilustrar. También podemos concluir con una cita escogida. Esta debe expresar la idea del sermón, puede ser de la misma escritura que resuma en pocas palabras lo que se está tratando o una frase que llama la atención o la reflexión. Si estuvimos tocando, por ejemplo, Josué capítulo 1, podemos terminar con la frase de Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente.
con una cita mismo de la Escritura, o alguna idea del mismo sermón. Otra idea para terminar tal vez con una cita. Si nosotros estábamos hablando de Cristo, y que es el Hijo de Dios, terminar con una pregunta. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién cree usted que es el Hijo de Dios? Esa frase puede cambiar su vida hoy. Esa respuesta que usted va a tener puede cambiar su vida hoy. Y podemos terminar de esa forma nuestro mensaje. Terminar con preguntas, y es muy parecido a la anterior, y puede estar conectado con los puntos que hemos tratado en el mensaje. Mira, terminar con preguntas. Terminar con preguntas, ¿qué podemos hacer? Preguntar, verá, ¿qué va a hacer con Jesús? ¿Qué va a hacer hoy día? ¿Qué va a hacer mañana? Yo estoy así, un poco inventando en el camino, pero preguntar hacer preguntas terminar en nuestra conclusión. Si queremos hacer un llamado, hacer preguntas que hagan reflexionar a los que nos están oyendo. ¿Ya? Con una oración. Podemos terminar con una oración. No quiere decir una oración, sino con una oración. Orar al terminar. Quiero concluir orando. Y claro, esta oración debe ser una oración honesta. No debe ser un resumen del sermón, porque ya lo escucharon los hermanos. Debe ser una oración para que Dios obre en la vida de los oyentes y la del mismo predicador. No debe ser arrogante. No va a orar igual que dice, gracias Señor que no soy como el de al frente. No vamos a orar así, ¿ya? Con todo se debe pedir la dirección a Dios y su ayuda. Es una oración de tu corazón para Dios, terminando el mensaje que se presentó. Puede ser una forma de concluir. También podemos visualizar el futuro, visualizando lo que va a venir al futuro. En esto se muestra una manera clara cómo se vería una congregación en un tiempo más o cómo debería ser. En esto se puede usar la imaginación para ayudar a visualizar el posible futuro. Si yo tendría que concluir, le diría, Jimmy, Gerardo, ¿cómo ven la congregación en tantos años? Vamos a trabajar, vamos a predicar a otras personas que no conocen de Dios. ¿Ustedes se imaginan todas esas bancas llenas? ¿Y vamos a tener que comprar más? ¿Cómo se imaginarían ustedes? Una forma de concluir. O también, si estamos hablando del cielo y de los que van a ir allá, podríamos decir, mira, lo que nos deja ver en la Escritura, lo hermoso que va a ser el cielo. ¿Quieres estar allá? Mira, imagínate estar allá, donde no habrá llanto ni dolor, ni tristeza, ni ninguna cosa mala. ¿Imaginas estar en un lugar así? Cuando nosotros prendemos la televisión y vemos tantas cosas malas, ¿te imaginas si quieres estar en un lugar donde no va a haber todas las cosas malas que vemos aquí en esta tierra? Visualizando el futuro. ¿Ya? Y estas formas de terminar, hacer la conclusión, pueden haber más. Ustedes pueden inventar más, pueden haber incluso en libros más formas de las que le estamos recomendando. Recuerden, estas son herramientas. Y a veces hermanos pueden dominar más alguna o tener su propia y sabiamente las pueden ocupar. Recuerden, estas son herramientas. Ahora, buscamos el propósito, buscamos el tema, la introducción, los puntos, la conclusión. Imagínense que tenemos todos esos ladrillos, pero esos ladrillos ahora están sueltos. ¿Cómo unimos todos esos ladrillos para que quede construido lo que nosotros queremos?
Si usted está haciendo una construcción, imagínense poner ladrillo tras ladrillo tras ladrillo, pero sin pegamento. No funcionaría, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo unimos todos esos puntos? ¿Cómo unimos introducción? ¿Cómo unimos los puntos? ¿Cómo unimos con la conclusión? Ya. Ahora, esta parte, y los que leyeron el material, decían, uniendo las partes del sermón. Después de haber hecho todas las partes del sermón, ¿ya? Nuestro tema, nuestra introducción, los puntos, la conclusión. Después de haber hecho todas las partes del sermón, la pregunta es, ¿cómo unimos todas estas partes? ¿Ya? La respuesta es a través de oraciones de transición. Estas oraciones pueden ser preguntas o también frases que nos dan el paso lógico hacia el punto siguiente. Esto ayuda a que los oyentes puedan seguir un orden lógico junto con el predicador. Si yo estoy diciendo, mira, ¿cómo tenía que ser Timoteo? ¿Cómo le recomendaba a Pablo que tenía que ser Timoteo? Pablo le recomendó a Timoteo que fuera un ejemplo. A continuación vamos a ver cuáles son las cosas que tenía que hacer Timoteo. Punto número 1. Es una forma. Pero la frase que coloqué entre medio es la que me va a llevar a un paso lógico al siguiente punto. Porque ¿qué pasa si yo paso de un punto a otro y sin marcar algo? A veces las personas no van a captar un poco de lo que estamos hablando y se van a perder. ¿Dónde quedó? ¿Dónde iba? Entonces, nosotros tenemos que marcar, por ejemplo, de la introducción. Si estamos en nuestra introducción, tenemos que dar una frase o algo para poder saltar al siguiente punto. Y así, del primer punto, también tener alguna frase para saltar al siguiente punto, y así sucesivamente, hasta llegar a la conclusión. Cosa que estas frases o cosas que yo digo puedan unir el sermón. A veces lo hacemos naturalmente, pero lo estoy nombrando aquí porque a veces es necesario que nosotros, mira, si podamos ensayar escribiendo lo que vamos a presentar, sería mucho mejor. Las transiciones, podríamos hacer que son oraciones, pueden ser preguntas, frases o conectores que fluyen de forma lógica, de forma natural. Porque tal vez podemos llegar a algún punto y empezar a tartamudear porque no sabemos cómo conectar o pasamos al siguiente punto sin decir nada y no estaba hablando de otra cosa y ahora está hablando de otra. Entonces, eso a tener en cuenta. Mire, aquí, en las notas que yo le envié la dirección de esto y es algo muy bueno, ¿ya? Dice conectores del discurso. Y yo encontré muy buena esta junto con otras 2 direcciones más de internet que le envié. Pueden buscarlas y verlas porque ayuda a veces a armar oraciones para pasar de un punto a otro. Por ejemplo, si estoy empezando o quiero meter a una idea, mira, aquí dice, antes de ordenar el discurso, yo puedo decir, mira, antes que nada, quisiera anunciar tal cosa. Mira, estoy haciendo como conectando ideas. O antes que nada, quería nombrar esto. O en último lugar, si ustedes pueden examinar esa imagen, les puede dar ideas para frases, para poder conectar una oración que conecte con el punto siguiente. ¿Ya? A veces lo van a buscar como conectores de discurso, oraciones de transición, incluso esto tal vez lo vieron a ver, tal vez el lenguaje, ¿ya? Si estuvieron en el colegio tal vez le pasaron algo del lenguaje y cómo redactar, y hay algunas frases que son muy similares que se pueden usar cuando usted está hablando. ¿Ya?
muchas de estos conectores de discurso o de transición, podemos ocuparlo según necesitemos. Estos son ejemplos, hay muchos más. Ustedes pueden investigar. Mira, oraciones de transición, ¿qué es? El hermano nunca lo ha escuchado. Buscan en internet oraciones de transición. Y van a encontrar muchos ejemplos, muchas cosas que le pueden ir ayudando. Bueno, hermano. Entonces hoy día vamos a quedar hasta aquí la parte teórica. Vamos a pasar con nuestro hermano Gerardo. Pero recuerden, todavía nos queda la clase quinta y sexta, y la séptima, que vamos a redondear, dar algunos consejos ya para ir cerrando, y vamos a terminar en esa clase. Que Dios les bendiga, gracias por su atención. Ahora vamos a pasar con nuestro hermano Gerardo a la parte práctica. Que Dios les bendiga, hermano, y gracias por estar conectado con nosotros esta noche. ¿Cómo están mis hermanos? Que Dios me los bendiga. Esperemos que este tiempo práctico sea un tiempo de ánimo, de edificación para cada uno de nosotros. Quería aprovechar para hacer énfasis en algo, justamente lo que decía un poco Eric, en cuanto al tema de la conclusión, ¿cierto? No sé si ustedes, mis hermanos, pero yo confieso un error que durante mucho tiempo estuve cometiendo y que poco a poco estoy trabajando para no volverlo a cometer. Y era que muchas veces los mensajes que particularmente daba eran informativos. Pero en el camino he aprendido y sigo aprendiendo que los mensajes tienen que ser propositivos. ¿Cuál es la diferencia entre un mensaje informativo? Un mensaje que les va a llenar a los hermanos, les va a transmitir a los hermanos lo que dice la palabra de Dios. Pero como decía Eric, en la parte de la conclusión, tenemos que llevar, ¿cierto? Por medio de las escrituras, a una acción a los hermanos. Entonces, aquí difiere un poco de lo que decía Eric y ponía allí, en el sentido del propósito. El propósito, desde mi perspectiva, no es algo opcional, sino es algo que nosotros tendríamos que ponerlo porque eso nos ayuda a centrarnos de una mucho mejor manera. Por ejemplo, cuando vemos esta imagen, ¿cierto? De la persona que le apunta exactamente al centro, en el, ¿cómo le dicen? En el bol, creo que le dicen, no me acuerdo cómo se llama eso. Ahora, ¿qué cosa tuvo que haber hecho primero? Hermano Jorge, ¿qué tuvo que haber hecho primero esta persona que llegó a darle con la flecha al punto central de donde quería darle? ¿Qué tuvo que hacer primero, hermano Jorge? Aparte de haber agarrado la flecha y el arco, ¿no? Apuntar el punto rojo o el blanco que puede estar en el medio. Ajá, eso, mi hermano Jorge, muchas gracias. Tiene que haber apuntado exactamente a dónde quiere llegar. Y eso es justamente la parte del propósito. Ahora, yo les decía la vez pasada, el sábado pasado fue, perdón, la vez pasada, como si fuera hace cuánto tiempo que estamos con este curso, ¿no? Yo les decía la diferencia entre lo que es el propósito del texto y el propósito del bosquejo. Y quiero hacer un pequeño ejemplo breve. Por ejemplo, en la semana se envió esta tarea, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá. ¿Ok? De este texto, ¿cierto? Y absolutamente creo que varios hermanos pudieron entregar y me gustó el trabajo de cada uno de ustedes, queridos hermanos. En algunos me llamó más la introducción, en otros me llamó más la parte del propósito, ¿cierto? O sea, hubieron muy buenos trabajos. Yo hice aquí como un pequeño resumen de lo que podría haber sido, por decirlo de alguna manera, la conclusión. Ya.
Vamos a ponerlo por acá. Ok, vamos a acomodarle este para ponerlo más arriba. Ok. El texto que habíamos visto, ¿cierto? Que estaba aquí arriba. Vamos a moverlo aquí, esto mejor. Vamos a ponerlo para aquí arriba para que todos podamos leerlo con mayor claridad, ¿ok? Bueno, ahí está bien, creo. El texto que estaba acá, ¿sí? Que todos, o que algunos hicieron la tarea, ¿cierto? De aquí de 1 Pedro 5, del 8 al 10, ¿ok? Haciendo un resumen, podríamos decirlo, o agrupando las ideas de cada uno de ustedes en el propósito que pusieron, era esto. Los creyentes debemos resistir firmes en la fe, ser sobrios y velar, porque nuestro adversario nos quiere devorar. Pero nuestro Salvador desea perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos, ¿sí? Palabras más, palabras menos, poquito más, pero más o menos podríamos decir que uniendo todos los propósitos, esto es el que podríamos decir entre todos llegamos a realizar. Ahora, la pregunta del millón, queridos hermanos, es esta. En este propósito, ¿qué cosa estamos buscando lograr en los hermanos? Y si ustedes pueden analizar o pueden leer los propósitos que entregaron, ¿cuáles son esos propósitos? O sea, es decir, ¿qué cosas deseamos buscar? ¿Qué cambio? ¿Qué acción? ¿A quién los vamos a retar a los hermanos? Y esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el propósito, y eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio, es como que viene unido directamente a la conclusión. Si nosotros, en este caso, como el caso del ejemplo, ¿no? Para poder darle con la flecha exactamente al centro, lo primero que tendríamos que haber hecho es apuntar, ¿cierto? Y de ahí la flecha va directa. Y nosotros con el propósito apuntamos justamente. Y con la conclusión terminamos de dar justamente este certero flechazo, por decirlo de alguna manera. Entonces, este es lo que en gran parte cada uno de ustedes ha podido realizar, lo podríamos asumir como el propósito del texto. Porque el texto está manifestando esto. Esto es lo que el texto está enseñando, lo que el texto está manifestando, lo que el texto está diciéndonos a cada uno de nosotros y lo que le quiere decir a los hermanos. Pero nuevamente nuestros bosquejos, nuestros mensajes tienen que ser propositivos. Nuevamente, ¿qué cosa es ser propositivo? Tiene que moverlos a la acción. Por ejemplo, si vemos que hay una necesidad, ¿cierto? O un llamado de Dios a evangelizar, dentro de estos mensajes que vamos a realizar, un llamado, ¿cierto? A que la congregación se comprometa a evangelizar. Si de repente estamos viendo que lamentablemente las ofrendas no están siendo lo que deberían ser, ¿cierto? Por medio de la palabra de Dios, Dios muchas veces nos puede llamar a dar un mensaje para que esas ofrendas mejoren, ¿cierto? Para que cada uno de los hermanos que somos parte de la congregación empecemos a ofrendar de una manera mucho más grata delante de los ojos de Dios. Entonces, cada mensaje debe tener un propósito. Y el propósito se marca por el cambio, el ánimo, por lo que nosotros vamos a querer ver como acción en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, obviamente la congregación. Entonces, ¿cómo podríamos trasladar este bosquejo o este propósito del texto que el texto manifiesta a propósito del bosquejo? Por ejemplo, en este texto, de acuerdo a lo que estamos viendo allí, podríamos, no sé, decir, animar a mis hermanos y hermanas a que resistan las tentaciones, a que resistan todo tipo de ataque del enemigo, que velen, que sean sobrios y que recuerden
que nuestro Padre Celestial, que nuestro Salvador Jesucristo, lo que quiere es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. Entonces, mi enfoque, mi propósito del bosquejo, ¿cuál va a ser? Animar a mis hermanos, ¿cierto? Para que luchen cuando son tentados, para que luchen cuando vengan situaciones difíciles en su vida, externas. Entonces, ahí tenemos un claro enfoque. Propósito del texto, qué es lo que el texto me está proponiendo, qué es lo que el texto me está diciendo, pero ya trasladado al propósito del bosquejo, ¿qué cosa quiero lograr? Como yo les decía, ¿no? Y podrían quedarse con solamente esta pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué voy a predicar este mensaje, por ejemplo? ¿Lo voy a predicar para que se cumplan los 40 minutos de mensaje del culto de hoy? ¿Lo voy a predicar para entretener a los hermanos? Obviamente que no, ¿no? Lo voy a predicar para lograr algo, un cambio, una mejora, ¿cierto? Porque eso es lo que en nosotros también ha pasado. Cuando hemos estudiado el texto, cuando lo hemos leído, cuando lo hemos analizado, ¿qué cosa ha pasado? ¿Simplemente nos hemos informado de lo que dice la palabra de Dios? Por supuesto que no. Dios, por medio de su palabra, nos está llamando a seguir creciendo, a seguir mejorando. Y en algunos casos, a cambiar algunas cosas en las cuales podemos estar equivocados, ¿no? Entonces, teniendo más o menos esto en claro, mis hermanos, nuevamente, ¿no? El propósito del bosquejo tiene que buscar un cambio. Por eso iba esa pregunta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a analizar entre todos, mis queridos hermanos, justamente este texto que está allí a continuación, que también se los envié justamente en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 11, dice así, en la versión Reina Valera del 60, dice: hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y Él nos libró y nos libra, y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. Si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por el don concedido a nosotros por tantas oraciones. Ok. A ver, ¿quién es el primer valiente o la primera valiente que empezamos a ver? ¿De qué está hablando este grupo de versículos? ¿De qué está hablando, mis hermanos? No sé si algún hermano tiene en otra versión que nos pueda ayudar, de repente NBI, lenguaje actual, traducción, una traducción viviente, de repente, con otras palabras, se hace un poquito más claro también, ¿no? ¿Alguno tiene otra versión que no sea Reina Valera del 60? ¿Todos tienen Reina Valera del 60? Vamos a buscarlo aquí, a ver. Saludos, bendiciones. ¿Cómo te llamas, Freddy? Bendiciones. Sí, yo tengo la palabra de Dios para todos. Ok, lo puede leer ahí, mi hermano, 2 de Corintios 1, versículos 8 al 11. Sí. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Sí, es diferente, ¿no? Sí, sí. Acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ok, mi hermano. Aquí está el 11, ¿verdad? No, sí está bien. Sí, sí quedó bien, tranquilo. Ok. ¿Qué enseñanza? ¿Qué propósito tiene este grupo de versículos, hermanos? ¿De qué nos está hablando este grupo de versículos? Según de Corintios capítulo 1, versículos del 8 al 11. Hermano Stalin, ¿tiene alguna idea? Sí, hermano, ahí, bueno, lo que nosotros podemos ver es la labor de Pablo y sus colaboradores, ¿cierto? Que están allí predicando la buena noticia, que están allí predicando el evangelio. Entonces, también nos habla de las tribulaciones, de las cosas que ellos pudieron atravesar, ¿verdad? Durante todo ese proceso. Ahí se nos lleva a nosotros a esos viajes misioneros que hicieron, ¿cierto? A esos viajes misioneros que hicieron allí Pablo y sus colaboradores, en los cuales nosotros, claro, podemos deducir que ellos pasaron por muchas cosas, porque en este mismo texto entonces nos dice que ellos incluso pensaban que iban a morir, ¿verdad? Ellos pensaban que iban a morir, y entonces lo que ellos manifestaron pues es una confianza absoluta pues en Dios nuestro Señor, que era el que los iba a librar, en este caso, de todas estas dificultades. Entonces, a grandes rasgos, lo que podemos ver aquí es que, bueno, eso es lo que estaba ocurriendo en ese, digamos, en ese contexto de 2 de Corintios 1, 8 al 11. Y bueno, nos invita a nosotros a meditar también y a reflexionar de que, bueno, muchas veces nosotros confiamos en nuestras propias habilidades o en nuestras propias fuerzas, y cuando, por ejemplo, cuando nosotros estamos bien, pues es fácil cumplir ciertas actividades o todo lo que nosotros tenemos que hacer. Pero cuando llega, digamos, el sufrimiento o llega la dificultad, a veces nos frustramos. Entonces, como un denominador de la gente, entonces es allí cuando buscan a Dios. Entonces, nosotros vemos aquí que pues, el llamado es a buscar a Dios siempre y es a confiar a Dios siempre, en todos los momentos, estemos bien o estemos en momentos de angustia, estemos en momentos de dificultad, como este tan grave que estaban ellos sintiendo, de que incluso sentía que iban a morir. Y por eso vemos en el versículo 11 que Pablo pedía por oración por él y por sus colaboradores, ¿verdad? Para que ellos pudieran seguir con esta labor de brindar el evangelio. Y también es un ejemplo para todos nosotros en cómo, digamos, nos podemos apoyar con nuestros hermanos también. Entonces, bueno, a grandes rasgos es lo que yo he podido ver del texto. Chévere, mi hermano Stalin. Muchísimas gracias por su participación. Ok, hermano Jorge, ¿quiere decir algo? Sí, hermano. Bueno, sabemos que 2 de Corintios es personal de la vida de Pablo. Está dando testimonio, haciendo conocer lo que él vivió y lo que él pasó. Eso está narrando ahí en esos versículos, haciendo ver que los viajes que tuvo para predicar y hacer conocer el evangelio, tuvo muchas cosas que habla ahí. Entonces, dando testimonio de su vida personal. Eso es lo que quiero decir. Ok, mi hermano Jorge, muchísimas gracias. Ahora, quiero que vayamos un poquito más allá, o sea, que tratemos de como que agudizar nuestro sentido, por decirlo de alguna manera. Y tratemos de enfocarnos en el enfoque de este grupo de versículos. Hay algo fundamental allí que lo mencionó el hermano Stalin dentro de
ese vistazo, ¿cierto? De ese panorama que nos hizo muy correctamente de este grupo de versículos. Pero como habíamos visto, ¿no? Hay que tratar de centrarnos y tratar de descubrir, ¿cierto? El punto central de este grupo de versículos. Porque ese es el que nos va a marcar el propósito, y a partir de ese propósito, la predicación, de este grupo de versículos va a tener sentido. Podemos hablar de una cosa, podemos hablar de otra, pero el texto hay algo que nos está remarcando con una mayor notoriedad. Hermano Freddy. Ya, de lo que yo entiendo es que llama a la unidad de la oración. En este caso, para dar gracias por lo que pasaron todos ellos en tribulación y pues Dios los cuidó, los guardó. Eso es lo que yo creo que hacia dónde va, lo que se me ocurre, ¿no? A la unidad de la congregación, pero en pos de la oración y de gracias. De la oración. Dele, mi hermano Freddy. Habla de la oración, sí, pero hay un punto que está como más importante. Hermano Hugo, lo escuchamos. Su micrófono, mi hermano Hugo, y ahí sí lo escuchamos. Bueno, creo que el versículo 9 nos da la respuesta, por lo menos para mí, si cogiera este punto, esos versículos para enseñar, tomaríamos en cuenta, porque dice, ¿no? Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Nos muestra la humanidad, que muchas veces nosotros perdemos la esperanza, y vemos a Pablo mismo, ¿no? Diciendo, ya según nosotros ya estábamos sentenciados a muerte. Y todos los problemas que puede pasar, a veces nos llama a reaccionar de esa manera, ¿no? Que como que perdemos esperanza, pero todos los problemas tienen un propósito, ¿no? Y eso creo que lo entendemos. Y ahí es donde dice, no, eso fue para que nosotros no confiáramos en nosotros mismos, ni en nuestras decisiones, ni en nuestro pensamiento, ni en nuestro pronóstico, sino en Dios. Aunque muramos, Él resucita a los muertos. Amén, amén, amén. Gracias, mi hermano Hugo, por su comentario. Ok, si ustedes se percatan, mis hermanos, o sea, y este es el trabajo justamente que tenemos que realizar, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que habla el grupo de versículos, ¿cierto? Habla de la vida de Pablo, por supuesto que sí. Habla de los problemas que tuvo, por supuesto que sí. Habla también de la importancia de la oración, por supuesto que sí. También habla de la importancia de la oración. Pero por sobre estos temas hay uno que está por arriba, que es el que de alguna manera marca, y como conversábamos la semana anterior, ¿no? El que se ve como punto principal, ¿sí? El que se ve como punto principal. Y justamente el punto central, el punto principal, el enfoque, ¿cierto? El punto a partir de donde gira el resto de versículos es el versículo 9. ¿Cuál es el enfoque de este versículo 9? Y esto es algo importantísimo, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos acerca de lo que vivió el apóstol Pablo, estamos hablando posiblemente de una de las personas, ¿cierto? De uno de los cristianos a quienes más la mayoría de nosotros podemos respetar, por decirlo de alguna manera, ¿no? O podemos tener como alguien que ha sido un buen ejemplo. Por supuesto, sabemos que nuestro verdadero y máximo ejemplo es Cristo Jesús. Pero a partir de ahí podemos conocer de algunos personajes que actuaron de buena manera. Y en este caso es justamente Pablo, ¿no? Sabemos la dedicación, sabemos la relación que tenía Pablo con Dios, ¿cierto? Ahora, imagínense por un momento, Pablo, esta persona que tiene una buena relación con Dios, que ha recibido una revelación que muchas veces otros no han tenido, ¿cierto? Acerca de Jesucristo. Sin embargo, llegó un momento en el cual le sobrevino tal problema
le sobrevino tal aflicción que dice que había perdido toda esperanza de salir vivo. ¿Se imaginan ustedes lo que había en la mente y en el corazón de Pablo para manifestar esto? Como digo, o sea, no es una persona cualquiera, es alguien que está andando de manera correcta delante de los ojos de Dios. Y eso es como que nos abre un poco más el panorama. Alguien que estaba andando de manera correcta delante de los ojos de Dios, le sobrevino un problema y que fue tan grande que le hizo perder toda esperanza de salir vivo, de salir airoso de ese conflicto, de ese problema, de esa aflicción. Ahora, no sé si ustedes, mis hermanos, pero una de las cosas que más dificulta la vida del cristiano es que muchas veces no entendemos los propósitos de cada cosa que nos acontece. Nos viene algo feo y como no sabemos el propósito, eso nos termina desanimando. Y los problemas justamente es eso, pues, ¿no? Cuando viene un problema, muchas veces termina afectándonos de una u otra manera. Pero aquí, en este grupo de versículos, encontramos un pasaje hermoso que mediante el Espíritu Santo podemos recibirlo justamente como esa palabra que muchas veces podemos necesitar. O que de repente alguno de los hermanos de nuestra congregación están necesitando. ¿Cuál es esa palabra? Mi querido hermano, mi querida hermana. Muchas veces los propósitos o el propósito de los problemas, ¿cuál va a ser? Deja de confiar tanto en ti y empieza a confiar más en Dios. Y se me venía a la mente, mientras que iba leyendo este grupo de versículos, se me venía a la mente allá en Génesis capítulo 3, una vez que Adán y Eva han pecado, que Adán y Eva han desobedecido, dice la palabra de Dios que lo primero que se dan cuenta, ¿qué cosa es? Que están desnudos, ¿cierto? Han perdido la inocencia. Ahora se dan cuenta que están desnudos. ¿Y qué es lo primero que hacen? Es decir, se encuentran desnudos, se encuentran en un problema. ¿Y qué es lo primero que hacen? Dice la palabra de Dios, versículo 7, Génesis 3:7 dice, en ese instante se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Una de las cosas que lamentablemente el pecado trajo a la vida del ser humano es que cuando el ser humano se encuentra en un problema, lo primero, lamentablemente, que va a buscar hacer, ¿qué cosa es? Solucionar aparentemente ese problema. Pero este texto nos dice, no, eso no es lo que tenemos que hacer. Porque si nosotros lo primero que hacemos es tratar de solucionar nuestros problemas, ¿qué estamos demostrando? ¿En quién estamos confiando? En nosotros mismos. Pero la palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 9 que justamente el propósito de esta gran aflicción que le sobrevino a Pablo fue justamente por eso. Para que dejara de confiar tanto en él. Y para que más bien empezara a confiar en Dios. Que lo libró, que lo puede librar y que lo va a librar. Y como un punto secundario, como decía nuestro hermano Freddy, el tema de la oración. Cuán importante la oración justamente en estos conflictos, en estos problemas, en estas circunstancias que muchas veces nos tocan vivir. Entonces, el propósito del texto, ¿sí? Y vamos a ir acá, vamos a ir avanzando en ese sentido. El propósito del texto, justamente de 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 11, nos está llamando, ¿cierto?
a dejar de confiar tanto en nosotros y confiar más en Dios. ¿Ok? Esto podríamos tenerlo como propósito de texto. Ahora, ¿cuál sería el propósito del bosquejo? Recuerden, el propósito del bosquejo tiene que ser un llamado a la acción. Entonces, si el texto nos está marcando esto, el propósito del bosquejo, ¿cuál sería? Animar a los hermanos a que dejen de confiar tanto en ellos y confíen más en Dios. Podría ser una, ¿cierto? Otro propósito en ese mismo sentido, ¿cuál sería? Animar a los hermanos a afrontar de una manera distinta los problemas o las aflicciones, porque esas aflicciones tienen un propósito bueno para ellos. ¿Cuál es ese buen propósito? Que dejen de confiar tanto en ellos y que empiecen a confiar más en Dios. Entonces, hermano Jorge. Bueno, algo que quería aportar ahí. Sí, dígale. Ponía ejemplo de Adán y Eva y acá de Pablo, ¿no? Bueno, Pablo sabemos que fue obediente después que conoció, más claro, conoció Cristo a él o permitió conocer a él también a Cristo. Entonces, cuando estuvo allí, él fue obediente. Y también en esta época a los cristianos obedientes, si le ocurre algunos problemas para nosotros, los seres humanos, o aún para los cristianos son problemas, pero según Dios dice que todos esos problemas son propósito que tiene Dios, así como tuvo con Pablo, para enseñar que aprenda a confiar en Dios y no en unas fuerzas de uno, nada. Entonces, en este tiempo pasa eso, en mi vida ha pasado. Muchas veces en la pandemia, le cuento lo que me pasó. En la empresa donde yo trabajaba me echó a mí, como que fuera nada, me la botó. Y yo 3 meses caído de arriendo y bancos, sí, esto hecho pedazo, ¿no? Y cuando me dice, ¿sabe qué? Usted ya no pertenece a la empresa, con la ley que hizo el otro presidente que se fue. Entonces me votaron sin nada. Entonces en ese momento que se me presentó esos problemas, yo endeudado solo de arriendo como $600, más al banco. Entonces, ¿qué podía hacer? Ni un centavo, ni trabajo tenía. Cuando pasó eso, lo único que me fui a mi habitación, me puse de rodillas y dije al Señor Jesús, bueno, ahora no sé qué voy a hacer. Solo confío en ti que no hay más en quien puedo confiar. Estoy seguro que me vas a ayudar a salir de esto. Y así fue. Pero si yo no entendía eso, si tomaba en cuenta como problema, ¿qué pasaba en mi vida? Tal vez me apartaba de Dios, ponía cuantas cosas en contra de Dios, tanto, ¿no? Y en menos que, como dice un refrán conocido, menos que cante un gallo, me ayudó a resolver todos esos problemas. No sé cómo lo hizo Dios en mi vida. Pagué todos los arriendos 3 meses que caí y debí al banco. Me salí de este departamento donde estoy, nuevamente regresé acá. Me fui a otro lado para bajar los costos, pagando menos. Allá me fui pagando ya 3 meses adelantado. Y así pasó y se manifestó. Entonces ahí entendí que Dios tiene propósito. Y hay otros propósitos más que pasó en mi vida. Y si contara no hay tiempo. Pero con Adán y Eva fueron desobedientes. Ahí ya es otro problema, ahí es la vergüenza que hace esconder cuando cometieron. Entonces, ahí ya no fue un propósito que hicieron en este caso en la vida de Adán y Eva, sino ellos desobedecieron y tuvieron consecuencias y luego se escondieron, trataron de
tapar lo que hicieron lo mal, pero ante Dios no se puede tapar. Y eso nomás, hermano. Muchas gracias. Hermano Jorge, sí está bien. Ahora, recuerde que el enfoque cuando yo comenté el texto de Génesis, no era en el sentido de comparar lo que vivió Pablo con lo que vivieron ellos, sino el sentido es en el enfoque de que a partir del ingreso del pecado, el hombre empieza, cuando tiene un inconveniente, ¿qué hace? Lo intenta solucionar, ¿cierto? A eso me refería, a ese aspecto solamente, ¿sí? Ahora, y eso sucede, o sea, esa misma mala práctica, por decirlo de alguna manera, la aprendemos en el mundo. Y muchas veces, aún a pesar de ya estar en los caminos de Dios, seguimos en esa práctica. Pero, ¿por qué? ¿Por qué cuando tenemos inconvenientes, lo primero que hacemos es tratar de solucionarlo? Porque eso demuestra que en quien estamos confiando es más en nosotros mismos que en Dios. Porque si confiáramos más en Dios, haríamos lo primero. Tengo un problema, ¿qué hago? Oro, ¿cierto? Le pido dirección a él. Entonces, a eso era mi comentario, mi hermano Jorge, pero está bien, yo le agradezco por su participación también. ¿Algo más? Dígame. Sí, hermano, amén, amén. Sí, no, yo igual solo quería como decir, un punto de aclaración que usted está aclarando, hermano. No es que yo quiera corregir nada, hermano. Solo que hay una diferencia nada más y es buen ejemplo. Y les he contado en mi vida lo que pasó. Cuando pasó eso, me puse un poco triste, pero me encerré en mi habitación, como dice su palabra. Oré, dije, bueno, ahora Señor, no sé qué voy a hacer, solo tengo esperanza en ti que me vas a sacar de esto. Y así fue, me ayudó. Eso nomás, hermano. Amén, amén. Y eso es, o sea, lo que usted vivió, la experiencia que usted vivió, podría ser algo, ¿sí? Un instrumento, una ilustración dentro del armado, por ejemplo, de este bosquejo en este texto. Porque tal como está en la palabra de Dios, ¿cierto? Usted lo vivió, usted lo pasó. Y usted vio justamente lo que Pablo estaba diciendo aquí. En este caso, usted se encomendó a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Lo libró, ¿cierto? Lo libró justamente de esos inconvenientes. Entonces, chévere mi hermano Jorge, chévere mi hermano Jorge. Ahora, con todo esto en mente, a ver, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos agrandarle aquí un poquito. Vamos a realizar justamente un poquito, vamos a avanzar un poquito en este trabajo, ¿sí? ¿Cuál sería, por ejemplo, el propósito? Ya sabemos, ¿no? Aquí podría ser, por ejemplo, como les comentaba, animar a los hermanos, ¿sí? Podría ser así. Vamos a ponerlo aquí largo para que tengamos claro eso, ¿no? A los hermanos que se encuentran, podríamos decir, en dificultades, sabiendo que las aflicciones tienen un buen propósito en su vida, podríamos decirlo, ¿no? ¿Ok? Podríamos poner así como propósito del bosquejo. Nuevamente, como le decía, el bosquejo tiene que ser, o el sermón tiene que ser propositivo. No puede ser informativo. Tenemos que proponer algo, tenemos que buscar algo, tenemos que conseguir algo en los hermanos, ¿cierto? Un cambio, una acción, algo que nos lleve, ¿sí? La introducción, eso va a quedar también de tarea para poder realizarlo en la semana. Quiero que me ayuden a ver, ¿cómo sería en esta parte de aquí? ¿Cómo serían las divisiones y subdivisiones? Algo rápido, algo breve, que pudiéramos hacer de este texto de 2 Corintios capítulo 1. ¿Cuál creen ustedes, hermanos? Ya sea, como hemos visto, ya sea por preguntas, ya sea por el mismo texto, ya sea de la manera como nosotros creamos conveniente. Pero ¿cómo serían las divisiones y subdivisiones?
de este texto. Recuerden, ¿cuál es el enfoque? El enfoque es que los problemas, en este caso el problema que pasó Pablo, tenía un propósito, para que deje de confiar tanto en él y confíe más en Dios. Ese es el enfoque principal. Y a partir de ahí podemos seguir armando. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima para empezar? ¿Cuál sería el primer punto? A ver. ¿Por dónde Las empezaríamos? dificultades. Ya, Podrían verse las dificultades y nombrar todas las dificultades como un primer punto. ya. Vamos a seguir ahí, como dice el hermano Freddy. Las dificultades podríamos ponerle, ¿no? Ok. Ya. ¿Cómo podríamos continuar? Hemos empezado hablando de las dificultades, ¿sí? Que es de alguna manera lo que el texto está hablando. Hablamos de las dificultades. Yo creo que ya viene después, ahora sí, la parte de dejar de confiar en uno. Ya. Y después podría resaltar la parte de que Dios resucita a los muertos como para enfatizar de que Dios tiene gran poder, ¿no? Ya. Ok. Entonces, hablamos de las dificultades, hablamos que tienen un propósito, ¿sí? Podríamos, así, pensando en este momento, podríamos poner aquí como un tercer punto principal. Se me fue, espere, todavía no. Ahí. Se adelantó, se adelantó. Podría ser este. ¿Sí? Y ahí entraría justamente los aspectos de dejar de confiar tanto en nosotros, porque justamente ese es el propósito, ¿cierto? Confiar más en Dios. Y tercer punto, lo que habla el versículo 11. La importancia de la oración, también para poder justamente salir de ellas. ¿Cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos tener 3 puntos principales, que obviamente después tendríamos que empezar a desarrollarlo y a ver qué subpuntos le podríamos poner. Pero me parece interesante ahí, hablando de las dificultades, inclusive podríamos poner dentro de este primer punto principal, podríamos poner los efectos, ¿cierto? De ellas, o sea, de las dificultades, ¿cierto? ¿Sí? Las dificultades, ¿qué efecto tienen en nosotros? Podría ser un subpunto acerca de ello. El propósito, ¿cierto? Podría ser aquí. Podría ser aquí. Confiar menos en nosotros. Trabajito. Ahí podríamos poner, por ejemplo, ¿no? Así, haciéndolo en este momento. Hablamos de las dificultades, hablamos del efecto que tienen ellas sobre nosotros, hablamos de que tienen un propósito como segundo punto principal. ¿Cuáles son esos dos propósitos? Confiar menos en nosotros, confiar más en Dios. ¿Cómo salimos de ellas? Justamente eso, ¿no? Entendiendo que debemos dejar de confiar tanto en nosotros y confiar más en Dios. En este punto podríamos ver por qué confiamos tanto en nosotros, ¿sí? Podríamos
Y cuando confiamos en Dios, ¿qué razones tenemos para confiar en Dios? Podría tener un subpunto también de este tercer punto principal. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la conclusión? Recuerden, la conclusión tiene que ser un llamado a la acción. El para qué tiene que responder la conclusión. ¿Quién se anima? A ver, ¿quién se anima? ¿A qué conclusión podríamos llegar a darles a los hermanos, llamándolos a un cambio, llamándolos a la acción, basado en lo que hemos conversado aquí, sobre este texto? 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 11. Mi hermano Giovanni, ¿qué dice usted, mi hermano Giovanni? Ayúdenos. ¿Cómo podríamos obtener una conclusión que llame a la acción a los hermanos a no confiar tanto en ellos y confiar más en Dios? A que enfrenten los problemas con una actitud distinta porque ya entienden que tienen un propósito bueno para cada uno de ellos. ¿Cómo sería? Ahí toca. A ver. Tal vez una conclusión exhortando a los hermanos. ¿Ya? ¿Cómo sería más o menos? A ver, así, en pocas palabras, ¿cómo sería? Algo así que, aunque las dificultades y las situaciones estén más allá de nuestras fuerzas o de nuestras capacidades, tengamos la certeza que Dios está con nosotros. No nos abandona y Ya. nuestra esperanza está en Él. Ya vamos a ponerle así. Ya. Y la oración de muchos ayuda a fortalecer nuestra fe. Ajá. Podríamos, en ese sentido, ¿qué le parece, mi hermano? Ayudémonos los unos a los otros, orando para que juntos salgamos de las dificultades. ¿Sí? Algo así más o menos podría ser. Entonces, vamos a ponerle algo así más o menos. O sea, estamos pensando aquí en voz alta. Entonces, aquí estamos generando algo, si me dejo entender, no estamos solamente dando un mensaje informativo, estamos buscando, estamos proponiendo algo a los hermanos. Y en este caso, de acuerdo a lo que hicimos ahorita con el hermano Giovanni, estamos llamando a la oración los unos por los otros. ¿Sí? Ya hemos encontrado, ¿sí? Hemos encontrado justamente algo, o sea, como les digo, o sea, uno de los grandes errores que lamentablemente muchas veces cometemos, y personalmente yo como les comenté y me sinceré con ustedes, uno de los problemas que muchas veces he cometido es que se dan mensajes informativos, pero realmente el mensaje tiene que ser propositivo, tiene que buscar cambios en los hermanos, tiene que realmente, como dice acá, retarlos, ¿sí? Dios está actuando de esta manera con nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros por Él, por decirlo de alguna manera? ¿Ok? Entonces, hasta aquí nos quedaríamos más o menos. De tarea, ahí tenemos, por ejemplo, el título y tema, todavía no le hemos dado. La introducción, tampoco le hemos puesto, ¿cierto? El cuerpo del texto están los puntos principales, ¿cierto? Algunos secundarios, se podría completar también. Y si de repente pueden encontrar una mejor conclusión, pero por supuesto que la podrían cambiar, ¿sí? Para la semana que viene vamos a ver 3 tipos de mensajes, ¿sí? Vamos a entrar un poco más ya en materia, y para que no estemos leyendo distintos textos y a veces nos confundamos, vamos a basarnos en Génesis capítulo 15. ¿Ok? Vamos a ver la próxima semana el sermón narrativo, el sermón biográfico y el sermón temático. ¿Ok? Esos 3 se van a ver. Lo ideal es que durante la semana leamos todo lo que podamos Génesis 15. Si algunas cosas no la entendemos, preguntemos, indaguemos, busquemos, para
bajo la mano de Dios, el próximo sábado, tratar de ordenar aquí. Entonces, dentro del sermón narrativo, sería basado en Génesis 15. El sermón biográfico basado en Abraham, ¿sí? Y el sermón temático sería basado en el tema que obtenemos de Génesis capítulo 15. ¿Ok? Nuevamente, así como hicimos este pequeño ejercicio con ese texto de 2 de Corintios, lean Génesis 15, analicen Génesis 15, oren con Génesis 15 y traten de ver qué cosa es el punto central, aquello bajo en donde está girando todo este capítulo y aquello que más llama la atención. Es un texto que nos muestra, les voy a dar una pauta, ¿no? Es un texto que nos muestra el carácter de Dios. Ahí está la pista, la pauta. Génesis capítulo 15. Vamos a armar el sermón narrativo sobre Abraham, el biográfico y el temático basado en el tema de Génesis capítulo 15. Eso, mis hermanos. No le quito más tiempo, que Dios me los bendiga. Espero que haya sido un tiempo edificante, un tiempo agradable, un tiempo de ánimo para cada uno de los que hemos estado aquí. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, mis hermanos, y les dejo allí con nuestro hermano Jimmy. Gracias, Perdón, hermano Gerardo. perdón un ratito. Yo quisiera saber cómo puedo yo obtener, no sé, de lo que tal vez han visto, tal vez un resumen, no sé, para más o menos ya tengo una idea, como dicen, ¿no? No sé, voy a tratar de hacer. Yo no he sabido, me hubiera gustado estar desde el principio. No sé si es que cualquiera de los hermanos me puede enviar tal vez algo para yo valerme por eso y poder hacer. Entonces, eso nomás quisiera, a ver si es que me pueden ayudar. Gracias. No se preocupe, sí, yo le voy a enviar tanto los links de los videos que están subidos a YouTube de las clases pasadas, como también le voy a enviar el documento de cada una de las clases como para que pueda seguirme. ¿Sí? Dele, que Dios me la bendiga. Amén. Chévere, chévere. Gracias, Gerardito, por ayudarnos con eso. Y nuestra invitada tenga la asistencia necesaria para que también, pues, se anime a realizar esa tarea. Tus profesores son duros, ¿no? Son duros los profesores, mandan unas tareas. Nada, mentira. Sí, realmente nos han ayudado mucho con estas tareas porque hacernos pensar un poco y llegar a esos puntos principales, como buscar un tema, mirar el texto propicio, buscar un propósito para el mensaje que yo voy a brindarle a la audiencia que nos va a escuchar, que son nuestros hermanos, que es el cuerpo de Cristo, y a la vez hacer una introducción que llame la atención, ¿sí? Ya no es algo muy sencillo, sino algo que ellos quieran decir. No, pues, este mensaje bíblico va a estar muy interesante. Yo quiero escucharlo, ¿no? Pero nos hemos esforzado, ¿sí? Yo creo que antes nos esforzábamos, pero con estos tips, con estas herramientas, vamos a esforzarnos mucho más. Y que cada mensaje bíblico que presentemos a nuestros hermanos, al cuerpo de Cristo, sea mucho mejor. Y ahora, en la clase anterior que vimos los puntos principales y los subpuntos, qué interesante cómo se van desarrollando, ¿sí? Y cómo tienen que ir los puntos principales y los subpuntos que vayan conectados unos con otros, ¿sí? No en desorden, sino que lleven un orden y un lineamiento para que los hermanos puedan comprender, ¿sí? Puedan comprender la profundidad del mensaje y el propósito del mensaje. Y esta noche que hemos visto la conclusión, ¿sí? Hemos visto la conclusión y también uniendo las partes, que es interesante, ¿no? Cómo nosotros podemos llamar a la acción a una audiencia. Recordémonos en nuestros tiempos, ¿no? Los mensajes bíblicos y que también nos animaban. Pero muchas veces las congregaciones
son muy, dice uno, cómodas. Y hay que ser sinceros, ¿no? A veces creemos que los líderes solo tienen que hacer el trabajo, que los que están al frente son los responsables. Y no es así. La iglesia también es responsable. El cuerpo de Cristo también es responsable de presentar el evangelio, de visitar a los hermanos, de dar un mensajito de ánimo por un WhatsApp, ¿sí? O dar una llamadita. Pero ¿cuándo surge eso? Cuando los mensajes bíblicos son bien estructurados y las conclusiones llevan a una acción, ¿sí? A una acción de mover la iglesia. Que los hermanos se levanten de las sillas y que salgan con ese concepto de que yo esta semana voy a visitar a un hermano. Que esta semana yo voy a confiar más en Dios y no en mis fuerzas. Pero la iglesia el día domingo viene a edificarse. La iglesia el día domingo viene a buscar esas directrices y lineamientos espirituales. Pero depende de el hermano que está encargado del mensaje. Y ese es el propósito, que tengamos estas herramientas, ¿sí? Que tengamos estas herramientas para brindarle a la iglesia y la iglesia también se levante y trabaje de la mano, ¿sí? Con el predicador. Qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que estamos viendo hasta aquí. Ok, vamos a dejar un poquito y vamos a permitir que los hermanos aquí presentes puedan abrir sus micrófonos. Si quieren comentar algo, pues con todo gusto, o si tienen alguna inquietud con lo que hemos visto en esta noche. Si alguien quiere hablar, pues con todo gusto. ¿Alguien quiere preguntar algo o aportar algo en este momento? Sería el apropiado. Para lo de la tarea, lo de las tareas, tenemos lo de 2 de Corintios 1 del 8 al 11, que tenemos que hacer el bosquejo, digamos, completo, ¿no? Sería esa una de las tareas. Y quería preguntar con respecto a lo narrativo, biográfico, temático. Los 3 tipos de sermones. ¿También tenemos que hacer esos bosquejos o cómo sería? Ok, gracias hermano Stanley por la pregunta. La idea no es realizar los bosquejos de los 3 tipos, sino es venir empapados absolutamente todo de lo que en este caso vamos a ver, de Génesis capítulo 15, tener en mente cómo podríamos hacer un bosquejo aquí entre todos sobre la vida de Abraham, un sermón biográfico, y de lo que hemos leído de Génesis 15, cómo podríamos hacer un sermón temático. Es decir, venir preparados para que absolutamente entre todos, ya conociendo el tema, estemos un poco más preparados y aquí entre todos poder ir ordenando y añadiendo justamente a este sermón. Ok, perfecto, hermano. Listo. Gracias, hermano Stalin, por la pregunta. Y gracias también al hermano Gerardo por la respuesta y animarles más que todo a que todo lo que ustedes vayan a hacer es para el bienestar de sus vidas espirituales y la preparación que van a tener como ministros dentro de la congregación que sirven o cuando asisten, ¿sí? Algo que me llamó la atención es uniendo las partes. Ustedes sí han tenido esa experiencia, ¿cómo pueden unir las partes? ¿Sí? Y poder pasar al siguiente punto y al siguiente punto y al siguiente punto. Es interesante, ¿no? Primer punto, segundo punto y punto final. ¿Sí? Después la conclusión o el tercer punto a su vez. Eri dio unos detalles ahí y me gustaron. Cómo el predicador puede ir alineando, ¿sí? El mensaje bíblico y puede darle esa transición paso a paso y los hermanos van comprendiendo lo que van escuchando. ¿Sí? Es interesante ese detalle. ¿Algún hermano que quiera comentar algo o quiera hacer una pregunta? Perdón, yo quiero hacer una pregunta, una partecita. En eso, después de la introducción, ahí dice el cuerpo del texto. El cuerpo del texto es lo que se lee, todo el versículo, por ejemplo, de lo que leímos Corintios. Capítulo 1.
capítulo 1 del 8 al 10. Es todo Ajá. eso, es el cuerpo del texto, ¿verdad? Ok, lo que hemos estado viendo es el cuerpo del texto o desarrollo, que también se podría llamar de esa manera, es ya la forma como uno lo está organizando para poder compartirlo. Por ejemplo, dentro de este cuerpo del texto o desarrollo, tratamos de encontrar los que son los puntos principales del texto que estamos tomando como referencia. Y también dentro de este desarrollo o cuerpo del texto van tanto los puntos principales como los puntos secundarios que vamos a utilizar en nuestro mensaje. De alguna manera, esta parte del desarrollo, cuerpo del texto o cuerpo del mensaje, podría ser también, es de alguna manera la organización que le vamos a dar para que nuestro mensaje, como hemos estado conversando, tenga un orden lógico y pueda ser entendible por los que nos van a oír, por nuestros hermanos. Ya, gracias, sí, ya entendí. Muchas gracias por la pregunta. Sí, y gracias también a Gerardito por la respuesta. Es interesante y las preguntas todas son importantes, ¿sí? Es necesario hacerlas para poder tener despejadas esas dudas que muchas veces existen y poder ir canalizando lo que queremos hacer entre semana, como es realizar una tarea y enviarla pues acorde a lo que vamos a estudiar o lo que estamos estudiando hasta el momento. Un anuncio, lo que estábamos diciendo al principio en la introducción. Recordemos que conforme se le mandó el documento, tenemos 6 clases, ¿sí? Tengo aquí el documento enfrente mío y tenemos 6 clases. Esta que hemos visto en esta noche es la cuarta, que es la conclusión y uniendo las partes. Nos queda la número 5 y la número 6, ¿sí? La número 5 es justamente concerniente a la tarea que se envió, sermón narrativo, sermón biográfico y sermón temático. Es lo que vamos a ver la siguiente clase este sábado que viene, ¿sí? Y la sexta clase es textuales y expositivos. Pero hablamos en la introducción al principio de lo de la bienvenida y saludos, que vamos a necesitar una clase más. Es decir, que ya no van a ser 6 clases, sino que van a ser 7. Y justamente para tratar algunos temas que van a quedar un poquito ahí en el vacío, pero queremos hacer esa séptima clase para poderles proveer de algo extra y en especial, pues, animarlos a seguir adelante, ¿sí? Vamos a tener 7 clases. Ya no es como está el documento que se le mandó, el sílabo, sino más bien vamos a anexamos una clase más que es la séptima, ¿sí? Eso es, mis hermanos. ¿Alguien que tenga algo que comentar o alguna inquietud? Eso me deja contento, ¿sí sabe? Porque no hay pregunta, todo está comprendido. Y eso es chévere, ¿sí? Entonces quiere decir que vamos avanzando bien. Ok, entonces ahora hay que vernos atrás del púlpito y frente a la audiencia, a poner en práctica todo lo que hemos estudiado. Eso es chévere, mis hermanos, ¿sí? De mi parte, creo que también de parte de Eri y de Gerardo, siempre les vamos a animar. Recuerden que tienen a unos hermanos aquí en Ambato y nosotros sabemos que tenemos algunos hermanos en el resto del país y también en otros países, ¿sí? Y que podemos contar con ustedes, así como ustedes cuentan con nosotros, ¿sí? Queridos hermanos, ¿algo que comentar? O si no, pasamos a una oración final para poder ir a descansar y levantarnos mañana, el primer día de la semana, con un corazón dispuesto para adorar a Papito Dios. Les escuchamos. ¿Ok? Yo creo que hasta aquí con este tema de la conclusión todo está comprendido. Yo también creo que los mensajes bíblicos que van a subir ustedes, sí, van a ser poderosos en especial para darle la honra y la gloria a Papito Dios. Acompáñenme a orar, por favor, mis hermanos, y terminamos la clase en esta noche. ¿Sí? Por favor, oremos. Papito Dios que está en los cielos, gracias por permitirnos disfrutar de una linda noche, mi Dios, donde hemos anexado a nuestra vida espiritual un poco más de conocimiento
Gracias, Papito Dios, por utilizar a Eric y a Gerardo y brindarles, Padre, ese tiempo de preparar la parte teórica y la práctica. Y gracias, Padre, porque usted puso en nuestros corazones este sentir de poder llevar a cabo, Padre, estas instrucciones para nuestros hermanos. Bendiga a cada uno de ellos en cada lugar que se encuentren. Su iglesia, Padre, es grande en el mundo entero. Su remanente está ahí. Y, Padre, queremos prepararnos. Queremos ser diligentes en esas áreas para poderle servir conforme a su voluntad y no la nuestra. Queremos, Padre, también aprender a confiar mucho más en usted y no en nosotros. Queremos, Padre, también avanzar en este caminar cotidiano de nuestra vida nueva, que es ser cristiano, mi Dios. Gracias por darnos las herramientas. Gracias por permitirnos, Padre, también tener los instrumentos idóneos al lado nuestro. Para así, Padre, podernos animar mutuamente y podernos, Padre, fortalecer como un cuerpo espiritual y continuar con este ministerio, Padre, de la reconciliación en este mundo. Gracias por su iglesia en cada rincón de este planeta Tierra, mi Dios. Gracias por suplir cada una de sus necesidades. Y gracias, Padre, por poner esos instrumentos idóneos en sus congregaciones, Padre bueno. Gracias porque nos ha sacado de un lugar de tinieblas y nos ha trasladado a un lugar de luz, y una luz admirable que es a través de Cristo Jesús. Papito bueno, en esta noche queremos ir a descansar con un corazón renovado, con un corazón fortalecido, para levantarnos mañana, mi Dios, con ese corazón dispuesto para alabar y glorificar su nombre. Bendiga a mis hermanos, bendiga a sus espositas, bendiga a sus cónyuges, bendiga, Padre, también a sus hijos y cada ministerio, Padre, que estén conllevando. Papito bueno, queremos seguir en su presencia. Vamos a despedirnos de este momento de reunión por Zoom, pero, Padre, queremos seguir en su presencia. Gracias por permitirnos ser sus hijos y gracias por permitirnos que a través de Cristo Jesús lleguemos, Padre, a ese trono de gracia, bendito Padre. Quedamos en sus manos y, Padre, gracias por bendecir nuestras vidas hasta este momento. En Cristo Jesús oramos. Amén.